5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Bienvenidos de nuevo al Escarabajo de Oro. Estamos aquí para... Bueno, está Arturo, que yo creo que es el único espectador que tengo ahora mismo en directo que me está escribiendo y me está confundiendo. Así que pongo en silencio el móvil y puedo dedicarme a hablar de lo que yo quería hablar. ¿Vale? Creo que hay un chat en el YouTube que podéis utilizar. No sé yo si lo voy a ser capaz de verlo y responder si alguien quiere comentar, pero ahí estaré. Hoy, que es 14 de abril, día de utopías imposibles, quería comentar sobre lo que le ha pasado a Javier Cercas, que hace unos días estuvo en TV3, en un programa de estos de entrevistas, donde normalmente entrevistan a catalanistas, y cuando aparece alguien que rompe con ese discurso predominante y único y el permitido en Cataluña, pues pasa lo que ocurre, que en Twitter se le han lanzado todos los trolls habidos y por haber, incluso parlamentarios, a decir que es un golpista y demás, por decir algo que tampoco es muy sorprendente, ¿no? Que España es una democracia, que el rey Juan Carlos I fue el que evitó el golpe de Estado del 23F. Pero bueno, esto es lo que ha pasado. Es una pena que Ada Colau haya dejado Twitter, porque claro, ahora podría estar, ¿no?, defendiendo a Javier Cercas de ese tipo de linchamientos, aunque lo dudamos porque ella era una de las primeras que iba con la cachiporra liderando a la masa enfurecida, ¿no?, para los scratches y demás, aunque fuera disfrazada de abeja. Bueno, lo que íbamos, lo de Javier Cercas. Realmente el catalanismo lleva 40 años haciendo esto. A mí, sinceramente, me produce un poquito de estupor que a estas alturas, año 2021, haya quien se sorprenda, que se caiga del caballo, diciendo que, bueno, que en Cataluña pues no se puede vivir, ¿no?, que hay un pensamiento único, hay una TV3 manipuladora, etcétera, etcétera. Cuando esto viene ocurriendo, de hecho, en el año 81, ahora justo se van a cumplir, bueno, se han cumplido, ¿no?, porque creo que fue en marzo, el 40 aniversario del manifiesto de los 2300, que fue un manifiesto que firmaron 2300 profesores intelectuales sobre la defensa de poder usar el castellano en Cataluña como lengua materna y en todos los ámbitos, frente a esa oficialidad, esa obligatoriedad que hemos visto cómo se ha ido imponiendo poco a poco del catalán. De hecho, después de aquello, uno de los firmantes y uno de los que lo promovieron fue Federico Jiménez de los Santos. Terra Lliure, que era el grupo terrorista independentista de Cataluña, también comunista, ¿vale? Eso es lo que tienen en común con ETA y demás, aunque haya quien diga que ETA no es un grupo terrorista, pero sí lo son. Atentaron contra él, le pegaron un tiro, lo dejaron abandonado y por suerte lo encontraron y no murió desangrado, ¿vale? Si no, pues a lo mejor habría fallecido. Bueno, lo que decía es que lo que me ha sorprendido mucho hoy es que escuchar a Javier Cercas, ¿no?, defendiéndose, diciendo que, bueno, pues que va a poner pues todos los recursos legales contra esta gente que está difundiendo bulos contra él y demás. Y él decía sorprendido de alguna forma: pues yo estaba en TV3 hablando en catalán, claro. Y te das cuenta ahora. Te das cuenta ahora tú, seguramente Cercas, es que es un intelectual de izquierdas y demás, es de esos, o ha participado en buena parte de su vida, de ese pensamiento, ¿no?, de muchos intelectuales de izquierdas, de que podían dominar, apaciguar al monstruo catalanista, que es el peor monstruo porque es nacionalista y socialista, tiene las dos cabezas, es decir, las mismas que en el siglo XX arrasaron Europa, por mucho que ahora tilden de fascistas a no se sabe qué peligros. Lo más parecido al fascismo, a la xenofobia, al racismo, en España lo representan tanto los nacionalismos vascos como el catalán, como allí donde, en todos los lugares donde se ha extendido. De hecho, en Baleares tenemos una versión un poquito más, yo diría paleta, ¿no?, porque del catalanismo, porque ya no es que quieran ser por sí mismos independientes, sino que tienen una ambición de ser una colonia de Cataluña, con una renuncia expresa a que te digan que el idioma que tú hablas, que es el mallorquín, por ejemplo en Mallorca,
realmente no existe, y cuando tú utilizas las formas del mallorquín, realmente, bueno, eso lo puedes utilizar en el ámbito informal, pero nunca en el formal, porque ahí, claro, tienes que utilizar el, el formal, que es obviamente el de Barcelona, no el de Mallorca. No importa que Raimundo Lulio fuera mallorquín, aunque los catalanistas se lo apropien como escritor catalán, el más grande escritor, diríamos, en esa lengua es mallorquín, igual que hace poco también me comentaban que habían visto en un museo el Atlas catalán de Yehuda Cres, que es también mallorquín, no todo lo que se hace en Mallorca se lo apropian los catalanes, seguramente porque ellos no tienen nada parecido. También pasa con los valencianos, ¿no? Que el tirarlo blanco se lo apropian y lo hacen catalán en cuanto se descuidan. Bueno, la cosa es esa. Durante 40 años seguimos con el mismo problema. Lo que pasa es que, claro, lo que antes expulsaban al que se negaba a hablar en catalán, pero es que ahora ya se quieren expulsar también aunque hables en catalán, pero si no piensas como nosotros, y poco a poco van achicando el terreno de la democracia. De hecho, he estado viendo la entrevista acerca, se hablaba de los problemas de la democracia, y yo creo que uno de los principales problemas, y que no se ha atrevido a decirlo él en TV3, es el que hay en Cataluña. En Cataluña y también en el País Vasco, donde la democracia, los límites de la democracia se han estrechado tanto que mucha gente que ya no tiene cabida. Y de hecho se ve en el resultado de las elecciones, donde hay gente que directamente no vota o que se ha tenido que ir desde los años 80. Y ahora, yo mismo, por contar mi experiencia, no es que me fuera de Cataluña, pero sí que lo normal es que en Mallorca vayamos a estudiar, no mucha gente a Barcelona, porque es lo más cercano, media hora en avión, subir y bajar, o incluso en barco. Es lo más cómodo, hay muchos lazos de todo tipo, económicos, etcétera, familiares. Pero aún así, en el momento de irme a estudiar fuera, yo decidí irme a Madrid porque ya estaba cansado, realmente agotado de lo que ocurría en Mallorca con el catalanismo, y no quería más en Barcelona, quería simplemente estudiar la carrera. Y aquí es la segunda parte de lo que quería contar, que me sirve esta historia personal para enlazarlo, y es que desgraciadamente cuando vine a Madrid, recuerdo que vine a Madrid con cierta ilusión, estuve mirando las universidades y el plan de estudios que me parecían más interesantes, y vine a Madrid casi a la aventura, ¿no? Sin haber estado nunca en la facultad ni nada. Y cuando llegué a la Facultad de Ciencias Políticas, me encontré ese letrero enorme, bienvenido a Moscú, literalmente, todas esas pintadas, esos carteles, proetarras, etcétera, sí, procomunistas de todo tipo, y un ambiente, diríamos, poco favorable al estudio y mucho a la fiesta. Se fumaba dentro de los pasillos, era cuando se empezaba a prohibir, bueno, al menos en la universidad ya estaba prohibido, pues la gente seguía fumando, comiendo, había algunas aulas ocupadas, había gente con perros en el comedor que paseaba cuando, en fin, cuando estabas terminando de comer y te preguntaban si te lo habías terminado, que si no ellos se lo llevaban. Era un ambiente bastante desagradable y poco propicio, ¿no?, para crear un ambiente de estudio, de generar inquietudes, de que te apeteciera estar allí y estudiar. Bueno, y lo quería enlazar porque en cierto modo ese tipo de ambiente me recordó mucho al ambiente que crea el independentismo, el nacionalsocialismo, ¿no?, ahí donde está. Y en la Facultad de Políticas, pues uno de los recuerdos más importantes que tengo fue una conferencia que intentó dar Piqué, no Gerard, sino el exministro del PP, que aparecieron unos encapuchados y sacaron una pancarta que, si no recuerdo mal, se leía en la pancarta: los hijos del franquismo no son benvinguts, ¿vale? Entonces le boicotearon la conferencia a Piqué. Luego lo hicieron con Rosa Díez, y luego también, como publiqué en mi web, pues que en ese momento me llamó la atención mucho, ¿no?, que el que encabezó aquel boicot no fuera otro que un profesor de la facultad, entonces desconocido más allá de los muros de la facultad, pero que con el tiempo se hizo famoso. Me refiero a Pablo Iglesias, que ha sido diputado nacional, ha llegado a ser vicepresidente del gobierno de España y ahora es candidato en Madrid. Entonces a mí me asusta,
particularmente, que esta gente pueda llegar a gobernar y a establecer, digamos, ese modelo cerrado y autoritario en el que no todos tenemos cabida, en el que sí son la verdadera amenaza. No, yo hablan del fascismo de Vox y demás. A mí Vox hay muchas cosas que no me gustan, pero no porque las considere fascistas, porque de hecho veo muchos más tics fascistas en Podemos particularmente y en muchos partidos nacionalistas. Entonces me asusta realmente que esta gente pueda llegar a gobernar y, por ejemplo, hacerse con la Comunidad de Madrid de la misma forma que se hizo con la facultad, porque llegaron al principio, volviendo a la anécdota aquella de Piqué, aquel cartel de los hijos de los franquistas no son benvinguts, terminó colgado en uno de los pasillos de la facultad. Bien, bueno, lo colgaron ahí. Al día siguiente, o 2 días después, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero era por la mañana muy temprano, eso me acuerdo perfectamente, porque estaba yo con un amigo y me llamó la atención que siguiera ahí el cartel colgado, ¿verdad? En medio de un pasillo, cuando era una cosa, pues era un símbolo de la falta de respeto y de que no se pudiera hablar de lo que uno quisiera en la universidad, ¿no? Nada menos que la Facultad de Ciencias Políticas. Y entonces justamente pasó el decano de la facultad, que iba con escolta, y le comenté, ¿no?, que había visto ese cartel colgado, que pues, consideraba que si no se debía quitar. Entonces él me dijo, oh, yo no lo he visto. En ese momento, uno de los escoltas le dijo, sí, ¿no se acuerda que lo hemos visto junto a la cafetería? Dejándolo en bastante mal lugar. Obviamente lo había visto, pero no lo quería ver. Y eso es lo que sucede, lo que ha sucedido en Cataluña durante 40 años y lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, cuando hemos visto que, aunque tiren piedras a la gente de Vox, los fascistas son los de Vox, imagino que por recibir las piedras, porque son los que van, ¿no?, a promover el odio, ¿no?, por dar un mitin. No se puede ir simplemente a esos espacios que ellos consideran suyos, sea la Facultad de Ciencias Políticas, sea un barrio el que sea, o sea Cataluña. Es una concepción de sociedad cerrada, excluyente, muy peligrosa. Muy peligrosa. Y desgraciadamente es una deriva que vemos en España, ya en los lugares donde el nacionalismo gobierna es totalmente obvio, pero que también está empezando a ocurrir en toda España, ¿no?, con estos ultras de izquierda que no es que sean una amenaza que lleguen al gobierno, sino que llegan al gobierno. Hay vicepresidentes del Partido Comunista, etcétera. Es una ideología radical que en otros países pues no vemos que ni lleguen ni se les dé carta de... Ni se les dé una carta tan importante en esa partida, porque al final yo creo que aquí es el PSOE uno de los máximos responsables de que esto sea así, porque son los que los dejan entrar en las instituciones, los que negocian con ellos, los que les dan una cuota de poder. Sin el PSOE no serían nada. Y lo mismo ocurre con el nacionalismo. En Cataluña ahora hemos visto como Salvador Illa se presentaba, ¿no?, como un candidato de centro, ¿no?, en centro, entre dos extremos. Bueno, ¿cuáles son los dos extremos? El excluyente y el incluyente. Igual los dos extremos no son equiparables. Y parece que cierta intelectualidad en la izquierda siempre intenta buscar ese dialoguen. No sé si os acordáis de Gemma Nierga cuando mataron a Ernest Lluch, los de ETA, en un parking. Dialoguen con el que te pega un tiro, dialoguen con el que te hace un escrache, dialoguen con el que te ocupa una casa, dialoguen con el que te roba. No parece la mejor estrategia. Ese apaciguamiento, que yo entiendo que los políticos a veces, ¿no?, igual que Chamberlain y Daladier lo intentaron con Hitler, el apaciguamiento, ¿no?, la paz en nuestros tiempos lo llamaron. Tú te quedas por aquí, los sudetes, tal, no sé qué.
Checoslovaquia, sí, te quedas en Europa, diríamos, pero a nosotros no nos molestas, ¿no? Ni a Francia ni al Reino Unido. Y tengamos la paz la fiesta en paz. Pues eso termina trayendo graves consecuencias, porque no se calman, no se apaciguan, sino que les entra más hambre, que descubren que los que tienen enfrente no les quieren plantar cara. Entonces yo me alegro que Javier Cercas pues haya decidido, ¿no?, enfrentarse cara a cara, haya denunciado y que lo haga. Y espero que sirva para que otros también lo hagan y dejen de pastelear con este tipo de gente. Si os ha gustado, os podéis suscribir. En lo que grabe en YouTube aparecerá por aquí un enlace al canal y intentaré hacer más directos o más vídeos. Hasta la próxima.